de los cafés de cine. En este caso tenemos a Marta Torres, que nos va a presentar su trabajo fin de máster en, no sé qué está pasando aquí en la pantalla, vale, en un estudio sobre la vulnerabilidad de la playa de la barrera de la desembocadura del río Dniester en Ucrania. El trabajo se han dirigido Vicente Gracia y Xavier Sánchez de Arzús. La presentación, Marta, la va a hacer en inglés. Ah, en castellano vas a hacer. Ah, perdón, creí que había dicho que hacía en inglés. Pues, Marta, cuando quieras. Para que en casa se vea mejor. Sí, claro. ¿Cómo? Porque ahora solo se ve en la cámara. Has de ir al Zoom aquí, en el Google. Y ahí compartir pantalla. ¿Cuál? Pantalla. Sí, la pantalla entera. Ya vuelvo a abrir la presentación. Sí, estoy. Sí, aquí, perfecto. Bueno, como ha dicho Pere Andreu, soy Marta Torres y voy a hacer una presentación sobre mi TCM, que es sobre la vulnerabilidad costera de la playa Barrera de Miño. El trabajo se divide en 5 bloques principales. Primero, pues va una pequeña introducción, después más o menos una explicación sobre el área de estudio, la metodología que se ha utilizado y, por último, los resultados y la discusión sobre ellos y las conclusiones. Más o menos este ha sido el proceso que se ha seguido para realizar el trabajo. Primeramente, a partir de la base de datos del ERA5, con datos desde 1979 hasta 2021, se han extraído las variables hidrodinámicas principales para este estudio, que eran la altura del periodo y la dirección de ola. Y después, gracias a con el MATLAB y con las ecuaciones de propagación de ola, hemos obtenido estas mismas variables, pero efectivas para nuestra zona de estudio. Y con ellas, las 5 tormentas más extremas, que se entienden como las tormentas con una altura de ola más grande, llegando al principio de la malla de cálculo que vamos a usar, que está a una profundidad de unos 15 metros. Y a partir de estas tormentas se ha calculado también el periodo de retorno. Y después, con las proyecciones de subida del nivel del mar del escenario SSP5 8.5 del 6º informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de 2022 para 4 horizontes temporales diferentes, bueno, para 3 de hecho, porque uno de ellos es el presente y los otros 3, son el 2050, 2100 y 2150. Y estas 5 tormentas, pues se han hecho las simulaciones en XBits y para hacer estas simulaciones se utilizan los archivos hydro.txt y params.txt que se han hecho también con estos datos, y después estos 3 archivos sobre la malla de cálculo, que se explicarán un poquito a continuación. Pues se han hecho las simulaciones y después los resultados con ayuda del MATLAB, pues se ha hecho un poquito un análisis sobre la inundación y la sedimentación y erosión de la zona. Bueno, ahora sobre el área de estudios explicará un poquito la localización y descripción de la geografía, las características morfológicas y un poquito también el clima de oleaje. Bueno, la zona de estudio está a la desembocadura del río Dniester, que está cerca de la ciudad de Odesa, que está aquí señalada en rojo en el mapa, forma parte de Ucrania y está justo en la costa del Mar Negro. Si nos acercamos un poquito más, tenemos otra vez la ciudad de Odesa aquí señalada en rojo y nuestra playa, bueno, la playa Barrera del estudio, aquí marcada en azul. Y si nos acercamos un poquito más, tenemos aquí la zona principal de estudio de la playa Barrera, que bueno, las playas barreras se describen por tener un montículo con una playa enfrente y después como una zona de atrás bien desarrollada. Y bueno, las playas barreras también pueden ser islas barreras, cordones litorales o playas barreras según si tienen ninguna, una o 2 uniones con tierra firme, digamos. Bueno, respecto a los datos que tenemos del ERA5, esto es una representación de esos datos desde 1979 hasta 2021, y después estos datos se han
procesado un poquito para hacer estas rosas de oleaje, para ver más o menos las direcciones principales del oleaje. Lo que pasa es que, claro, en nuestra zona de estudio la costa va de unos 40 a unos 220 grados, así que todas estas rosas de oleaje tampoco nos sirven porque hay muchos datos que no son necesarios. Entonces, los datos fuera de este tramo de 40 a 220 grados se han descartado y nos hemos quedado con estas rosas de oleaje efectivas. Ahora de la metodología explicaré un poquito más cómo funciona el XBits, los escenarios de cambio climático que hemos usado y un poco la propagación y las simulaciones XBits. Como había dicho antes, estos son los archivos que usa el XBits y el XBits es un modelo bidimensional de código abierto de propagación de ola, transporte de sedimentos y cambios morfológicos de las zonas próximas a la costa, dunas, durante tormenta. El archivo XTXT, por ejemplo, incluye las coordenadas de los nodos en X, que son orientados hacia la costa y perpendiculares a ella. El i.txt incluye las coordenadas de los nodos en Y, que son paralelos a la costa, y el archivo depth.txt contiene los valores de la batimetría de cada uno de estos nodos de la malla de cálculo. El archivo hydro.txt contiene las variables hidrodinámicas de las simulaciones que hemos hecho, y el params.txt es el archivo principal del XBits en el que se le indica al modelo a qué archivos tiene que buscar qué información, además de incluir otras variables como por ejemplo el tamaño de grano o el nivel del mar del momento. Pues con estos 5 archivos en el XBits se han realizado estas 20 simulaciones porque son 5 tormentas y 4 horizontes temporales para cada una, además de una simulación extra para la situación actual sin tormenta. Y estos resultados, después con el MATLAB, pues se ha hecho un análisis de la inundación y de la sedimentación y erosión que producen estas tormentas. En cuanto a los escenarios de cambio climático, se ha utilizado el escenario SSP5 8.5, que se incluye en el en el AR6 del IPCC de 2022. Aquí más o menos tenemos una gráfica del aumento del nivel del mar según ese escenario, y al final nosotros hemos cogido los valores que se incluyen en la tabla de allá a la derecha, ya que nuestros horizontes temporales en 2050, 2100 y 2150, además del presente. Más o menos aquí están las características de cada una de las tormentas. Como no tenemos mucho tiempo, no tengo mucho tiempo el día de la presentación, me voy a enfocar solo en una, la tormenta 1, que dura aproximadamente 37 horas y tiene un pico a la hora 14. Las condiciones, esta es nuestra zona de estudio, más o menos es la línea de costa de nuestra zona de estudio en condiciones iniciales para cada uno de los horizontes temporales. Como la verde es la situación actual, digamos, el presente, y como se ve, para 2050, 2100 y 2150 hay un poquito de regresión de la costa debido al aumento del nivel del mar. Y ahora, en esta diapositiva, se ven un poquito mejor y por separado estas condiciones iniciales también para cada horizonte temporal, y se ve que parece ser que el aumento del nivel del mar ya produce cierto grado de inundación en condiciones normales sin tormenta. Pasamos ahora a los resultados y a la discusión de la inundación y de la sedimentación-erosión. En estos gráficos aparece la evolución del porcentaje de zona inundada para cada una de las tormentas, sobre todo en especial la tormenta 1, que es en la que nos vamos a enfocar, para cada uno de los horizontes temporales. Y se ve que inicialmente, en el presente, la tormenta 1, que es la más extrema, no llega a inundar más de un 30% de la zona de estudio, pero por ejemplo, para los siguientes horizontes temporales, para 2050, 2100, 2150, llega a más de un 50, casi un 60%, incluso más. Y una cosa a destacar es que la primera hora, que representaría el aumento del nivel del mar, en algunos casos, por ejemplo 2150, llega ya casi un 50% de la zona de estudio, o sea que ya empezamos en condiciones iniciales con un 50% de inundación.
Bueno, aquí se ve un poquito la comparación de la línea de costa, ¿verdad? Antes y después de la tormenta para cada uno de los horizontes temporales. Vemos que, por ejemplo, para el presente se produce una inundación importante, sobre todo en la zona más estrecha de la playa Barrera, que queda como en islotes separados por la inundación que hay, pero luego llegamos a horizontes más lejanos, como por ejemplo 2100 y 2150, donde prácticamente la zona derecha de la playa Barrera llega prácticamente a desaparecer. Lo que he comentado antes, de que ya en situación normal hay un gran grado de inundación en la zona de estudio. Se ve en esta gráfica de aquí, donde pues, en 2150 hay casi un 35% de inundación, en 2100 hay más de un 40% y en 2150 llega prácticamente un 50% de inundación sin tormenta. Y luego en la gráfica de la derecha tenemos el porcentaje máximo de inundación para cada horizonte temporal y cada tormenta. Y vemos que al final el aumento del nivel del mar parece ser un importante factor en esta inundación, ya que al final la inundación provocada por la tormenta en sí es bastante poco comparado con la inundación inicial que produce este aumento del nivel del mar. Luego pasamos a los resultados de sedimentación-erosión. La erosión está, bueno, son los resultados en tonos rojos y la sedimentación en tonos azules. Vemos que las principales zonas afectadas son la desembocadura del río Dniester, que está por aquí, el banco de arena que hay justo delante de la zona más estrecha y la propia zona más estrecha de la playa Barrera. Para horizontes temporales como el presente 2150, los principales afectados son las dos primeras zonas, la desembocadura del Dniester y el banco de arena de delante, que retroceden un poquito. Bueno, el banco de arena retrocede un pelín y se acumula bastante sedimento en la desembocadura del río, pero para escenarios más tardíos como 2100 y 2150, la zona más estrecha de la playa Barrera experimenta muchísima sedimentación a la parte de atrás, causado por la erosión de la parte delantera de la playa. Esto se ve un poquito más en esta comparación de la línea de costa entre el antes y el después de la tormenta, donde en 2050-2100 no cambia mucho, pero luego, o sea, presente y 2050, perdón, pero en 2100 y 2150 sí que se ve que sobre todo la parte más estrecha de la playa Barrera empieza a retroceder y llegamos en 2150 incluso a que retrocede completamente la zona emergida a donde estaba y la zona del principio de la playa llega a donde estaba antes la de atrás, que son más o menos, es un retroceso de unos 100 metros o así. Como conclusiones, bueno, pues XBridge es un modelo que permite simular eficientemente las situaciones de tormenta. En análisis de las consecuencias causadas por las tormentas revela esta vulnerabilidad de las zonas de baja altitud a inundaciones. Con los años esta situación empeora, sobre todo por el cambio climático y especialmente por el aumento del nivel del mar, que incrementa estos riesgos. Y bueno, esto solo indica que se requiere una urgente acción para mitigar este cambio climático e implementar contramedidas efectivas para proteger las zonas vulnerables. Ya está. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Vale. ¿Tenéis preguntas? Yo tengo unas cuantas. Sí que yo algunas tengo. Adelante. Es que es de curiosidad. La información geométrica de estas coordenadas X y profundidad y tal, Sí. ¿de dónde se obtienen o dónde podrían obtenerse? Bueno, por ejemplo, pueden ser tanto coordenadas reales, digamos, si las extraes de algún mapa. Pueden ser tanto las coordenadas reales como si creas tus propias coordenadas de Sí, eso sí, pero las reales del mapa que me decías, ¿qué mapa puede ser? Lo digo porque tenemos un trabajo que hay que hacer parecido en un lago. Y para sacar la batimetría o las coordenadas de ese trozo, ¿cuál recomendarías de aplicativo un raster de batimetría? Sí. El raster por ejemplo, para el TFM ya... Sí, pero ¿en qué web? La fuente de información. Depende. En Cataluña es el cartográfico. A nivel de España, el Instituto Geográfico Nacional. Y a nivel de otros países tendría que buscar el que se encarga de la cartografía oficial de ese país. Facilitarlo. Ahí, mira, a nivel de batimetría de grandes volúmenes, hay una web europea que se llama
que es la batimetría de Europa, y a nivel de mundial, que la maneja Estados Unidos, está la Marina de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? ¿Lo recuerdas? Pues, Sí, no, esa no, pero hay otra. Yo que manejo es la de HEPCO. La de, Bueno, a ver, hay varias cosas, varias fuentes de información. Está las batimetrías que hacen los institutos hidrográficos, en particular está el Instituto Hidrográfico de la Marina, y tiene una batimetría general de toda la península ibérica. Luego están el Instituto Geográfico Nacional, como ha dicho Claudio, y el Instituto Cartográfico de Cataluña, que hacen batimetrías con procesos un poco más pormenorizados. Luego existen batimetrías de estudio, que son una muy buena fuente de datos, porque normalmente son batimetrías de detalle y que están muy bien. Pero eso tienes que tener la suerte que existe. Y luego están las batimetrías de amplio espectro, que la técnica que se usa es gravimétrica. Es decir, desde satélite miden las variaciones que tiene la altura del nivel del mar por efecto de la orografía del fondo del mar y la modificación del campo gravitatorio que esta orografía genera sobre la superficie. Entonces, miden las pequeñas diferencias del nivel del mar y con eso hacen un proceso de invertido y derivan cuál es la orografía que está generando estas modificaciones de altura del nivel del mar. Es bastante precisa, pero para grandes profundidades. Para la zona costera es muy poco precisa y además tiene una resolución muy baja, entre 250 y 500 metros. Esas que son de amplio espectro. Y no hay mucho más. No, ya. En realidad todo depende de la zona, porque por ejemplo para la provincia de Barcelona, la Diputación de Barcelona, que ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre del instituto que maneja la parte geográfica de la Diputación. Bueno, hay uno que no se me olvidó recordar el nombre, que tiene una batimetría de alta resolución de toda la costa del litoral de la zona del Prat y por esta zona. Sí, no, pero pertenece. El área metropolitana de Barcelona. La autoridad metropolitana de Barcelona tiene esas batimetrías, es la que se llama. ¿Pero no depende de la Diputación de Barcelona? No. ¿No? No. Vale. Totalmente. Vale. Pero sí. Hay organismos que mantienen algunas batimetrías, por ejemplo, aquí en Cataluña, la Generalitat, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, hace batimetrías sistemáticas en la zona de entre 15, 20 hasta 50 metros de profundidad de toda la costa catalana. Luego tenemos, como dice la Autoridad Metropolitana de Barcelona, que hace batimetrías sobre todo de la zona del norte de Barcelona, toda la costa a partir del puerto de Barcelona al Masnou. Eso lo mantiene la Autoridad Metropolitana de Barcelona, y luego el puerto de Barcelona hace la batimetría de la zona del Principio. Y luego la tienes más complicada si lo que buscas es embalses y ríos, porque generalmente la información ahí no es batimétrica, sino es de topografía, y lo que hacen es con satélite o con zona, y lo que refleja es a nivel del agua, no refleja la profundidad del agua. Entonces la tienes más complicada. Tú puedes encontrar un montón de información raster de topografía de Cataluña, que es la más precisa, que es una resolución de 2 metros por 2 metros, pero si tú vas a cualquier río o cualquier embalse, lo que te están dando la información es de la superficie. Y ahí ya tendrías que ir a la Confederación Hidrográfica o a quien administra esa zona de esa cuenca. Porque ese es el problema, Porque estaba recordando que al inicio habías dicho lo de... Ese es más problemático. Tendrás que preguntarlo a la ente que gestiona la cuenca. Sí, porque generalmente no te están dando por satélite el láser, el rayo que tira más o menos bien, pero debajo de la lámina de agua es como una especie de piscina. Exacto. Claro. No. Y va a afectar mucho a cómo evoluciona. Sí. Pero seguramente el ente que administra eso tiene que tener más información, entonces tienes que recurrir directamente a la fuente. Sí, también puedes preguntarle a Ernest. Ernest seguramente el tema de cauces de ríos lo tiene que trabajar,
y a lo mejor sabe dónde puedes conseguir la información. Ernest Blade. Muy bien. Bueno, yo soy Xavi Sánchez, he ayudado a Marta, como lo ha hecho ella, pero he estado con ella en el trabajo, también para ayudarte un poco por si te preguntan. En este caso, claro, hay que pensar que es Ucrania, que los datos, para encontrar datos de Ucrania era difícil. Teóricamente, que también lo habías preguntado al principio, es antes de la presa, es antes incluso de la guerra. O sea, íbamos a ir a tomar datos porque es lo suyo, pero estallando la guerra no fue posible. Entonces, todo lo que te han dicho yo lo mantengo. En nuestro caso tenemos una batimetría, pues si te lo preguntan, creo que está en el trabajo, pero cogimos JEPCO y cogimos también una batimetría que había de la NASA y luego nos apoyamos con unas cartas náuticas que tenía un contacto nuestro de Ucrania que nos permitió un poco de afilar la parte más costera, que es lo más complicado normalmente tener estos. Pues a altas profundidades no es tan importante, sí que lo es, pero es más importante tener las del 0 al -4, todas estas cosas para que entren bien los oleajes. Entonces usamos esta interpolación de una carta náutica, luego usando programas para que quedara todo bien. Es un poco un trabajo, pero que lo que te han dicho yo creo que es lo suyo, ir a buscar el problema. Y el problema de que los ríos no haya la batimetría, digamos, de los ríos, esto es conocido y va a pasar siempre, o sea que es mejor lo que te han dicho, hablar con alguien que la pueda tener e incorporarla a tu topografía. Y una cosa más, otra fuente que puede servirte si es un lago navegable. Busca las cartas náuticas de Navionics. En Navionics, sí. Y te haces unas capturas, te las pasas a ArcGIS, te las digitalizas y quedan increíbles. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. En el chat veo algo, pero no sé qué es. No. Yo sí que la preguntas. Pues, No. Xavi, voy a preguntar. Cuando presentas resultados de la tormenta 1, que se ve que la pérdida de superficie es muy importante solo por el mero aumento del nivel del mar, que es previsible porque es una isla barrera y por lo tanto es muy llana y muy con poca altura. Entiendo que no habéis tenido en cuenta el cambio de la orografía que se produce de forma natural por el hecho de que el nivel del mar aumenta, es decir, los perfiles de equilibrio de la playa cambiaría, entiendo. Primero defiéndete tú, luego algo te lo van a preguntar a ti en el SPM. Luego te contesto, pero vamos a dejarlo. Esto, al no tenerlo en cuenta, si se tuviera en cuenta, ¿cómo sería previsible que fuese el resultado de haber tenido en cuenta el cambio de perfil de la playa? Es decir, ¿veríamos una pérdida mayor de superficie en el caso de la tormenta 1? Sí, es un tema que está muy candente en cómo cambia la batimetría de la topografía cuando hay un aumento del nivel del mar. Son cosas que estamos discutiendo bastante, pues claro, todos sabemos que evidentemente la playa no se va a mantener exactamente igual ahora que dentro de 100 años, pero el problema es que no sabemos cómo va a cambiar esto. Entonces, hay planteadas varias posibilidades donde ninguna de ellas es correcta, porque no lo va a ser. Una de ellas es plantear que como es una barrera habitada, como podría ser una playa de Barcelona, digamos, y es una playa que de hecho antes de la guerra era turística, no vamos a querer que esta playa desaparezca. Por lo tanto, se van a hacer acciones una vez haya aumento del nivel del mar que, ya sean por nourishment o por lo que sea, que haga que de una forma o de otra mantenga una estructura similar a lo que tenemos. Por lo tanto, eso haría que de algún modo no hubiera tantos cambios, evidentemente. Otra de ellas, lo más normal, es que perdamos lo inicial y perdamos como altura y la ganamos hacia el fondo, ¿vale? Entonces, aquí lo que pasaría es que veríamos un bias, pero de nuevo tenemos la ciudad en medio, que es el verdadero problema. Entonces, el problema es fijo, o sea, la ciudad, digamos, es fija, no es playa que podamos perder.
Entonces, por mucho que la playa la mantengamos o la playa pierda su arena, el problema real que viene a ser la ciudad en sí está a la misma cota, a no ser que hagan algo para aumentar la cota de la ciudad, lo cual es bastante difícil. Por lo tanto, esta inundación que llega a las cotas de ciudad sería la misma, aunque evidentemente decir que hay una inundación del 64% es muy exagerado, pero es para que se vea que realmente el efecto del cambio climático va a afectar mucho a esta playa por su baja pendiente y por los altos niveles de aumento del nivel del mar que se van a ver en la zona. Ahora que comentas que también la pregunta es ¿en esa playa hay edificios? En esa playa hay edificios. Y de ahí el interés por simular. Claro, es una playa muy turística, sí, como bien sabes, era una playa muy turística. Ahora, desgraciadamente, ahí también es muy importante en la zona justamente más estrecha, bueno, en la zona más estrecha no, durante toda la barrera pasa una vía del tren, que está justamente los dos inlets, por donde hay un inlet de agua, por ahí pasa la vía del tren. Pasaba porque está bombardeada hasta lo que yo sé. Entonces, si pasa ahí una vía del tren y la zona es muy estrecha y vemos que completamente se destruye, es una zona importante de estudio. Aparte, es una zona importante de estudio porque era muy turística y por lo tanto era importante proteger. Eso es lo que me faltaba de por qué estudiar esto. Claro, es por esto, porque era una zona, una zona que no se había estudiado casi y es una playa que a simple vista nos pareció que iba a tener problemas por cómo era su perfil bajo, por el aumento que nosotros creíamos que tendría problemas. Es una playa muy habitada y muy turística y a su vez pasa un tren que es la única conexión, y por eso lo bombardearon, entre Odessa, que es un puerto muy importante, ya hemos visto que han bombardeado 200 veces, con la parte más del sur. Por eso su interés en trabajar ahí. Y la segunda pregunta, ¿ya habéis utilizado un perfil de estimación del aumento del nivel del mar para los 3 escenarios temporales que has puesto? ¿También hacéis del tema de aportación de sedimentos y de quitar sedimentos y todo esto? ¿Utilizáis la misma la que hay ahora para esos 3 horizontes o también hacéis una estimación del cambio de sedimentación y erosión? Creo que es el mismo para todos los horizontes también, si no me equivoco. Porque también con el aumento del nivel del mar también cambiaría esto. Sí, no, yo creo que la situación inicial, digamos, es como la misma para todos los horizontes, no se tiene en cuenta pues el cambio de orografía o de... Vale. Yo voy a insistir en la pregunta que había hecho, porque me interesa mucho. Por lo que ha explicado Xavi, no tenemos conocimiento de cómo va a evolucionar la batimetría a medida que el nivel del mar aumenta. Pero pregunto, si con el modelo Kiesbich has obtenido cuáles son las zonas donde se produce erosión y donde se produce acreción o sedimentación, ¿puedes deducir de las zonas donde se produce erosión y donde se produce acreción cómo se modifica la batimetría por el efecto de la tormenta 1? Sí, bueno, sí, cómo se modifica la batimetría por la tormenta, sí. De hecho, la sedimentación o erosión te indica los metros que sube o baja, digamos, la batimetría. Vale, pero entonces Xbich no se puede decir cómo varía la orografía o la batimetría por el mero hecho de que aumenta el nivel del mar, porque lo que mueve la arena son las olas y no el agua estancada, no la agua quieta. Vale, entonces, si quisieras poder derivar cómo varía la orografía por el efecto del cambio climático y aumento del nivel del mar, usando Xbich, ¿cómo lo harías? Igual, no sé. Se me ocurriría, por ejemplo, lo del aumento del nivel del mar y solo aumentando a la altura de hoy. No sé, la verdad es que no, porque al final el aumento del nivel del mar es un parámetro que pones tú como parámetro fijo. Al menos yo en las simulaciones que hemos hecho, era parámetro fijo el nivel del mar y pues iba poniendo un número u otro según el aumento del horizonte temporal. Pero que es progresivo. ¿Y si tuvieras tiempo infinito para hacerlo?
que no te preocupase el hecho de que tengas que tener el cálculo en una semana. No sé, yo así la primera idea que se me ocurre es añadirlo a la... No sé, no, la verdad es que no sé cómo lo haría. No sé. A lo mejor Xavi... La cosa sería hacer un web climate, ir incorporando cada año, hacer la simulación a 100 años. El problema de esto es que XBIS trabaja muy bien en tormenta, pero no trabaja tan bien en desarrollo. Digamos que destruye muy bien, no recupera tan bien. Entonces, El transporte de mar a tierra no está bien resuelto. no lo resuelve bien, no resuelve bien la recuperación de la propia playa. Hay gente que lo intenta, hay gente que trabaja en ello de a largo determinio. Si tuviéramos infinito tiempo, que es uno de los problemas graves también de simular 100 años, el problema sería este, que no... O sea, le podríamos intentar dar una serie temporal de 100 años con su subida progresiva de nivel del mar, si se puede, puedes ponerle... Pero no creo que lo acabe haciendo bien porque no está pensado para eso, sino está pensado para eventos extremos más que para... El modelo de acreción no lo resuelve tan bien. Porque más que nada, porque entiendo, a lo mejor puedes matizar, el proceso de transporte de sedimentos de mar a tierra es un proceso que se produce solamente por el fondo del mar, no se produce en suspensión. Cuando se produce en suspensión con eventos de alta energía, lo que hace lo trata, pues hay tanta energía y entonces se está moviendo tanto, pero cuando es por arrastre por el fondo es un proceso multidimensional asociado mucho a procesos entre laminares y turbulentos, porque estamos en pequeñas distancias. Y eso, por lo que yo sé, los modelos son todavía muy incipientes y de mucho detalle. Necesitan mucha resolución. Y piensa que hay dos problemas. Uno es XBIS, como ha dicho, es un modelo 2DH, por lo tanto no le puedes incorporar las capas, lo que hace que no tenga input directo de corrientes, lo que tampoco estaríamos poniendo corrientes que también pueden llegar a ser importantes. El viento sí se lo puedes introducir, pero de forma... No lo he trabajado, pero creo que es de forma o sea, un viento genérico en toda la área de estudio. Entonces son como cosas que te van a ir introduciendo errores que en 100 años de cambios te van a dar una cosa que sí, te va a dar un resultado, evidentemente, pero este resultado no lo creemos o no. Esta es la cosa. Por mi parte no tengo más preguntas. Ya te he taladrado bastante, pero que te sirva de preparación. Sí, bueno, yo me he apuntado todas las cositas para incluirlas en la presentación del día. Yo te sugeriría que en la presentación incluyeras una imagen de la batimetría que te decía Alejandro, con también la malla de puntos, para que tú explicases mejor cómo está orientada la malla de puntos en dirección X, en dirección Y, porque tal y como lo has explicado, no te ha quedado bien He explicado. estado dudando de poner alguna de estas más. Vale, vale. Luego No la voy a poner. La malla que sería de triángulos bailates, vaya Bueno, rectangular, bueno, rectangular, en nuestro caso creo que son cuadrados. o sea, No, bueno, sí que es verdad que es variable según se acerca a la costa. Rectangular variable en el eje. Del eje Y. No, en el eje. En el X, perdón. Y es el longitudinal a la costa del X. Sí, es que como... Se reduce así también, entonces Sí. estás muy bien aquí, pero no en el otro. Sí, tengo alguna foto ya. Claro, triangular no se puede poner en XBIS. Porque XBIS también, igual que SWAN, como diferencias finitas, pero SWAN ha evolucionado también a eventos finitos, pero XBIS creo que sigue siendo diferencias finitas, ¿verdad? Puedes ponerle que no sea rectangular variable, sino que sea variable con una forma así, pero nunca puedes hacer cosas muy sinuosas. Yo iba a preguntar por eso, a preguntas frikis de... el método de cálculo. Exacto, o sea, 2DH es como una especie de shallow water en el plano... Sí, 2DH calcula un poco. Sí. Con diferencias finitas. Perdón. Sí. Probablemente que es lo que estaría calculando aquí X, así el fenómeno cuál sería su input y su output que estaría resolviendo el programa en sí mismo. Así un poco a nivel sencillo.
En los inputs, por ejemplo, bueno, pues son los archivos que he comentado antes. El hidro, por ejemplo, incluye pues la altura de ola, el periodo, la dirección, y bueno, luego los tiempos de cálculo y la disipación, me parece, y los outputs, bueno, se le pueden poner muchísimos. Los que tenía yo para mi TCM eran la profundidad, digamos, en plan de el fondo, la elevación del fondo, el nivel del mar, la sedimentación, erosión y creo que la altura de ola, pero al final eso no lo utilicé. O sea, yo al final he usado esos tres. La elevación del fondo, el nivel del mar y la sedimentación, erosión de cada nodo. Pero o sea, Tú puedes ver un contour field de las velocidades de evolución de la ola o de la altura de ola. Sí. Yo, por ejemplo, tenía un resultado para cada hora de la tormenta, digamos. La más larga creo que era la 2, que tiene 66 horas. Y sí que es verdad que al principio había hecho como vídeos de la evolución de la costa, pero es que no se veían bien y al final era mucho más visual pues poner gráficas y cosas de estas que no el vídeo, pero sí que también se puede hacer. Bueno, puedes elegir también cada cuánto te saca resultados y esto, o sea que puedes verlo. Todo se veía bien. Lo que a mí me pasaba que estaba como falta de referencia, no sabía dónde está cada cosa. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, o sea, ¿en cuáles? Que sea Estos. Aquí, Sí. no sé dónde está Yo porque no lo sé interpretar porque no trabajo en esto. Pero igual una imagen en paralelo que te dé la referencia de qué es cada cosa estaría bien. No sé si sabes a qué me refiero. O sea, este rectángulo es el perfil de la costa de alguna manera. Esto, digamos, es la zona de estudio y tanto el azul como lo rojo es la línea de costa, la azul antes de la tormenta y la roja después. Sí, 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 y los líneas de después. Si has hecho un close-up desde tu malla, ahora estás centrada. Sí, eso sí que es verdad porque es que había mucha zona en blanco aquí y si no, no se veía bien. Pero en esta misma gráfica, la línea azul en todas es la misma. O sea, es el perfil que hay hoy en día. No el perfil antes de la tormenta. Sí, es verdad. O sea, por Sí. ejemplo, en el final de 2150 la línea es lo tendría que ser el perfil de la costa, Mm. pero con el aumento de nivel de mar, 2150, no el de hoy en día. Sí, verdad. Lo cambiaré. Sí. Gracias porque no me había dado cuenta. ¿Y tú lo vas a presentar con PDF o con PowerPoint? Porque podrías poner de fondo que coincida la imagen satelital y la puedas quitar y poner cosa como mínimo en uno que te hagas una referencia de dónde estás, porque claro, es cierto. ¿Sabes dónde está el mar? O sea, yo me he perdido porque no sé si está arriba o abajo. Intuyo que abajo. Está alrededor. Sí, está. En el mar, abajo. Las líneas es la línea de costa. Dentro de aquí es tierra y aquí fuera es agua. anterior que tenías colorines. Sí. Vale. Pero sí, no sabes qué es mar abierto y qué es lago de Messi. Sí. No he entendido nada. Supongo que el mar abierto Vale. tiene eso. El mar abierto estaría abajo y dentro sería el interior aquí. Sí, la desembocadura del río. Vale, O sea, este lado, por ejemplo, sería el mar y aquí ya tienes como la desembocadura del río. La más que no es alguien que está evaluando. Sí, es que son ríos que no son los que conocemos aquí en Sí, España. no. Otra pregunta más, porque has dado el dato de que la malla de cálculo la hacéis hasta 15 metros de profundidad. Más o menos. Vale. La información de la tormenta 1, ¿de qué profundidad sacáis la información? 50 metros. Vale, con lo cual no estáis haciendo la propagación desde los 50 metros hasta los 15 metros. Sí, yo primero con las ecuaciones de propagación de ola las he cogido a los 50 y las he propagado hasta los 15. Y luego esos datos son los que hemos usado para hacer la simulación. ¿De batimetría has hecho propagación? O sea, no la he hecho con ningún programa, la he hecho yo con clase. Ya, pero tenías una batimetría. O sea, al final tengo el dato de la altura de ola y de las cosas a 50 metros. Propagado linealmente. Eso, propagado linealmente. Vale, pero asumes que el fondo es plano inclinado. Vale. ¿Y es una aproximación plausible? ¿Has mirado la batimetría? ¿Tenéis batimetría hasta 50 metros? Bueno, está la de Navionics y sí que es verdad que es bastante plano. Es decir, las isóbatas son paralelas. Sí, más o menos en esa zona sí que es verdad que
la pendiente es bastante pequeña, o sea, hay una zona bastante plana alrededor de los 20 metros, o sea que no es constante la pendiente, Vale. pero sí, más o menos en esa zona ya van bastante. Vale, esa parte no sé si merecería la pena que la explicaras en la defensa para que supieran pues eso, que has hecho la propagación usando las ecuaciones de propagación lineal. ¿Cómo? De hecho, que usaba las ecuaciones de propagación de- Ah, vale. El flujo de trabajo lo has Sí. dicho rápido. Sí, no Sí. me Pero había... es que estaba diciendo rápido porque no sé si me daba tiempo de decirlo en 20 minutos o no. Vale. Vale. Si cuando ves el vídeo ves que te da tiempo, porque tendrás el vídeo Sí, sí, disponible y podrás ver el tiempo que está dado. Si te da tiempo y consideras oportuno, yo añadiría una imagen de la batimetría enseñando dónde está la información de la herramienta 1, dónde está tu malla de cálculo y que haces la propagación en ese espacio intermedio y pues explicas que haces la aproximación de la pendiente y que haces esa propagación. Lo explicaría. Me da tiempo, sí. Es trabajo que entiendo que has hecho. Es que yo veía que no me daba tiempo todo y he filtrado, pero sí, sí. Vale. Bueno. No tengo más. Gracias.